Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Amén. Este pasaje nos enseña que Dios ha dejado como autoridad a los padres y les ha dejado una responsabilidad de criar, disciplinar y amonestar a sus hijos. Y es lo que hemos estado desarrollando hasta aquí, es lo que hemos estado aprendiendo en nuestras clases. Pero asimismo vemos que el pasaje habla del peligro de provocar a ira a nuestros hijos. Se nos llama a que evitemos ese peligro. También se llama a los hijos a que obedezcan a sus padres. Se les manda a sus hijos a obedecer a los padres, a honrarlos. Este es un mandamiento con promesa, con bendiciones para los que cumplen este mandamiento, pero también encierra un peligro para aquellos que no lo cumplen. Y hasta aquí, amados hermanos, hemos estado viendo este pasaje dirigido a padres que están trabajando con niños pequeños, con niños de 0 a 6 o 7 años. La responsabilidad de los padres que tienen niños de esa edad es la misma que tienen los padres que tienen niños ya de 8 años hasta los 19, 20 años. Es la misma responsabilidad. Instruir en el temor del Señor, guiarlo en el camino del Señor, amonestarlo, reprenderlo. Es la misma responsabilidad. Los niños pequeñitos, como los niños ya mayores, los jovencitos, para mantener esa división, ¿verdad? Como habíamos mencionado, esos jovencitos que van en un proceso de crecimiento físico, emocional, en un crecimiento de conocer a Dios, esos jovencitos, esos jóvenes, también deben de honrar a sus padres, también deben de respetar a sus padres, deben de someterse a sus padres. Hermanos, los pequeñitos como los grandecitos tienen que hacer lo mismo. Y nosotros como padres tenemos que hacer lo mismo con los pequeñitos como con los grandes. Es el mismo mandamiento, no varía, hermano, no cambia. Nosotros vimos en las clases anteriores que los niños pequeñitos tienen áreas diferentes a desarrollar que los jóvenes. Los niños pequeñitos tienen que aprender a obedecer. El niño pequeñito tiene que seguir la instrucción inmediatamente. Los padres tienen que estar sobre ellos, ocupados en que el niño desarrolle esa característica de ser diligente, responder y reconocer a sus padres como la autoridad. En esa área nosotros utilizamos, como mencionábamos hace un tiempecito atrás, que tenemos que estar entrenando o instruyendo. Tenemos que estar continuamente entrenando o instruyendo. ¿Cómo lo hacemos? Enseñándoles a que obedezcan, corrigiéndolos cuando fallan en esa obediencia, amonestándolos, llamando la atención, usando la faja cuando ellos pecan, desobedecen, y alabándolos cuando ellos actúan de manera correcta, como se les ha enseñado. Eso es lo que tenemos que estar desarrollando nuestros niños. Hablamos de utilizar Efesios, por ejemplo, capítulo 6, versículo 1, como un texto que ellos tienen que aprenderse para poder señalarles a ellos con las Escrituras cuando ellos han fallado o cuando tenemos que señalarles cuál es su responsabilidad. Obedecer a los padres, honrar a papá y a mamá. Eso lo hacemos, hermanos, con niños pequeñitos, lo trabajamos de esa manera. Procurando siempre, hermano, una obediencia prácticamente absoluta. Una obediencia en que el niño
ha aprendido que papá y mamá son los que dirigen, ellos tienen que someterse a la autoridad de sus padres. Eso fue lo que vimos en las clases anteriores y hablamos sobre las estrategias que tenemos que estar utilizando. Pero ¿qué sucede cuando nuestros niños crecen? Y cuando ya llegan a los 8, 9, 10 años, que tú ves que hay un cambio en su madurez. Cuando tú ves que ya el niño, a partir de los 8, 10 años, hasta los 19, 20, este muchacho ya es alguien diferente, es un jovencito. Ya ha dejado los pañales, ya ha dejado muchos de los juegos que él tenía. Ahora sus intereses son diferentes. Ahora sus actitudes son diferentes. Ahora le da más importancia a amiguitos, a amiguitas y cómo interactuar con ellos. Es decir, que se abre todo un mundo para ellos. Un mundo social en la escuela, un mundo social con amigos, amigas, en las diferentes clases que ellos tienen. Un mundo, su mente cambia. Comienza a crecer físicamente, es decir, que hay un cambio hormonal. Hermanos, ¿cómo trabajar ahora con estos jóvenes? Ya no son niños, son jóvenes, están creciendo. Y porque ellos están creciendo y cambiando en ese proceso de madurez, nosotros, hermanos, tenemos que modificar, y yo utilizaré el lenguaje de la computadora para decir, actualizar un poco, cambiar un poco el método que nosotros utilizamos. Y yo repito, vamos a seguir utilizando Efesios, vamos a seguir utilizando las Escrituras. Ellos tienen que someterse a los padres, ellos tienen que obedecer. Nosotros tenemos que criar la disciplina y amonestación del Señor. Hermano, todo eso se mantiene igual. Pero nosotros tenemos que cambiar la metodología. Como padres tenemos que cambiar la metodología. Porque ya el niño pregunta, ¿por qué? Ya el jovencito, perdón, yo dije niño, el jovencito. El jovencito pregunta por qué. El jovencito es mentalmente más capaz para aprender. Ahora observa y aprende de lo que mira, de lo que ve. Escucha y ahora él aprende. Es más, ha dejado de ser concreto, que es una característica de los niños, pequeños, son bien concretos, necesitan tocar, dibujar, romper. Ya los niños jovencitos, los jovencitos comienza su mente, su intelecto a crecer, a desarrollarse. En esta segunda etapa, nosotros mantendremos las mismas verdades y el mismo evangelio, pero con un enfoque diferente. Y quiero hacer una pausa en esta parte, hermano, para que usted entienda para que usted haga el clic, para que usted entienda el cambio. Nosotros estamos preparando a nuestros niños desde que son pequeñitos y echamos una base, un fundamento. Ellos tienen que vernos a nosotros como los líderes, la cabeza, desde que están pequeñitos. Ellos tienen que aprender a obedecer inmediatamente a la primera voz. Ellos tienen que entender que cuando papi dice no o mami dice no, el niño tiene que parar, frenar. Porque si desobedece, la desobediencia es pecado. Y el pecado trae consecuencias, faja, amonestación. Esa es la base, hermanos. Entonces, después de esa base y ese esquema, esa estructura que nosotros hemos establecido, ahora el niño pasa a una segunda etapa de madurez. Ahora no es un niño, es un joven. Y ese joven, esa jovencita, hay que seguir desarrollando sobre esa base en la que ya tú le hablas y él sabe cuál es su responsabilidad inmediata, obedecer. En la que tú le das una instrucción y él ya conoce la estructura en su hogar,
En mi hogar la cabeza es papá y mamá. En mi hogar no se hace lo que yo quiero. Yo puedo preguntar, yo puedo hablar, pero al final la última palabra la tiene papá y mamá. Ya hay una estructura en el hogar, ya hay una base. Entonces, sobre esa base, hermanos, nosotros vamos a seguir construyendo, desarrollando, como dice Efesios capítulo 6, criándolos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora los padres van a continuar trabajando más con el corazón del niño. Ahora nosotros nos vamos a enfocar no solamente en el acto de la obediencia. Eso fue lo que establecimos cuando eran pequeñitos. Ahora vamos a cambiar un poco el enfoque del acto de la obediencia. Tú tienes que obedecer a la primera voz, tienes que obedecer, tienes que ser diligente, tienes que cumplir con lo que papá le dice. Cambiamos eso, o mejor dicho, mantenemos eso, pero ahora el enfoque principal es trabajar con el corazón del niño. Pastorear su corazón. Y esa frase yo la voy a estar utilizando mucho, porque yo le voy a instruir en el temor de Dios, pero ahora por la capacidad de que Dios le ha dado a él, tiene mayor capacidad para pensar, razonar, evaluar, porque él es un ente moral. Él va a evaluarte a ti como persona. Él te va a escuchar lo que tú le dices y luego va a mirar. Mami, pero tú me dijiste tal cosa, pero tú no lo haces. Y eso va a construir, a hacer más fuerte la base que tú echaste, o tu desobediencia o tu descuido va a destruir esa base que tú echaste. Es decir, que la segunda etapa es tan importante como la primera. La segunda etapa, donde estamos pastoreando ahora nuestros hijos, es importantísima, porque el ejemplo de ellos somos nosotros. La enseñanza se la transmitimos. Entonces, ¿dónde se va a concentrar nuestro esfuerzo? En el corazón de ellos. La Biblia habla del corazón como el centro del ser del hombre. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Proverbio 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros vamos a estar enfocando nuestro pastoreo, nuestro trabajo, en primer lugar, en esta segunda etapa de la edad de nuestros hijos, cuando ya han dejado la niñez, ahora son jovencitos, lo vamos a estar desarrollando en el corazón, porque queremos que haya un efecto dominó, un efecto donde lo que yo trabajo en el corazón afecte su mente, afecte sus emociones, afecte sus actitudes, afecte todo su ser. En primera instancia, yo trabajaba era con hábitos, formaba hábitos. Pero esos hábitos eran solamente las herramientas que yo estaba utilizando para preparar la base. Ya tenemos una base de buenos hábitos. Ahora yo voy a construir sobre esos buenos hábitos la piedad, la fe, el evangelio, pero no lo voy a hacer sobre los hábitos, no lo voy a hacer sobre los actos de ellos, corrigiendo actos, corrigiendo cosas que ellos hacen mal, sino que me voy a ir al corazón, voy a hablar del corazón, voy a tratar con su corazón. Porque de donde salen los pensamientos es del corazón, de donde emanan los deseos es del corazón, de donde viene la voluntad motivada es del corazón. De donde salen los pecados, hermanos, del corazón. Los malos pensamientos, el orgullo, es del corazón. Cristo dijo, lo que te contamina a ti no es lo que tú haces o no es lo que tú comes, sino de lo que sale de tu corazón. Lo que sale de tu corazón es lo que te contamina. Entonces, amados hermanos, al trabajar con este nuevo libro, cómo pastoreando el corazón de nuestros hijos, el enfoque ahora es trabajar con el corazón sobre
sobre la base de que ellos ya obedecen, sobre la base de que ellos saben quiénes son la autoridad, sobre la base de que ellos saben qué es lo que Dios espera de ellos en su palabra. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. Por eso, amados hermanos, nos tomamos suficiente tiempo para hablar de los otros temas. Nos tomamos tiempo porque eso es básico. Un niño que no te obedece, tú no lo vas a poder pastorear. Un niño que no puede responder a tu autoridad como padre, que no se somete a ti, hermano, no lo vas a poder pastorear. Es como un caballo desbandado, un caballo que no puede quedarse en un lugar, un caballo sin freno. Entonces, amados hermanos, ese va a ser nuestro enfoque. Los padres son los guías del hijo. Este proceso de pastoreo ayudará al niño a entenderse a sí mismo y a entender el mundo en el que él vive. Los padres vamos a estar pastoreando a nuestros niños para encontrar las respuestas en la palabra de Dios a sus necesidades. Pastorear al hijo le va a ayudar a él, al hijo, a entender no solamente el qué está haciendo él, sino el por qué. Cuando un niño, para poner un ejemplo, bueno, hablé tanto de los niños que ahora tengo que cambiar. Cuando un joven desobedece, miente, hermanos, tenemos que sentarnos con ellos ahora. Recuérdense que estamos hablando de jovencitos de 8 años para arriba, hasta los 19 años. Ese es el enfoque nuestro ahora. Cuando un joven desobedece, tenemos que sentarnos con ellos y hablar con ellos y señalar no la desobediencia que fue el acto, sino la razón. Usted está desobedeciendo. ¿Por qué? Y ahí vamos a enfocarnos en el corazón. ¿Cuál es la causa de tu desobediencia aquí? Que yo no quiero hacerlo. Ok, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Que tú tienes que obedecer o que tú tienes que desobedecer? No, que tengo que obedecer. Entonces, mira, la Biblia llama a lo que tú estás haciendo ahora rebeldía. Entonces él o el jovencito, la jovencita dice, es decir que yo me estoy rebelando a mi autoridad. Eso es lo que tú estás haciendo. Cuando tú dices, no quiero hacerlo, y te pones duro así, no lo vas a hacer, tú te estás rebelando a la autoridad. Eso es rebeldía. Y la rebeldía es pecado, mío. Y ahí tenemos que hablar con ellos, razonar con ellos. Porque nuestro objetivo es que ellos vean su pecado y de ellos salga lo que deben de hacer. ¿Qué tú tienes que hacer por ese tu pecado? O pedirle perdón al Señor y pedirte perdón a ti. Es decir, que nosotros tenemos un enfoque diferente ahora, porque ahora estamos tratando con el corazón y señalando a nuestros hijos dónde está realmente la raíz del acto de él. Su raíz es la rebeldía. ¿Y qué es la rebeldía? Es el pecado, mi hijo, de tu corazón. De esto es que tú tienes que arrepentirte. Esto es lo que te va a llevar al infierno. La rebeldía de tu corazón. Porque todo acto que realizamos, hermano, tiene una razón. Tiene una razón. Hay una causa. Y ahí podemos aplicar esa ley que todo efecto tiene una causa. Realmente es una realidad. Hay un efecto, hay un caminar porque hay una causa dentro de mí para yo caminar. Para poner otro ejemplo, yo como porque hay una razón. Tengo hambre, por eso yo como. Mis acciones tienen razones y es allí donde vamos a hacer el enfoque. Nosotros como padres tenemos que señalar a nuestros hijos no solamente el qué ellos hacen, sino el por qué lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Como el pastor que tú eres, ya seas varón o hembra, como el pastor que tú eres de tus hijos,
Tú quieres ayudar a tu hijo a entenderse a sí mismo como criatura hecha a imagen de Dios. Como pastor, tú estás llamado como padre, tú como madre, a enseñar a tu hija, a tu hijo, cuáles son las razones de su conducta, señalársela, y cómo esta conducta afectan su relación con su prójimo, pero también con Dios. No puedes mostrarle estas cosas solamente a través de instrucción. Recuerden que cuando trabajamos con niñitos pequeñitos, damos instrucción, órdenes solamente, porque estamos formando un hábito de obediencia. Pero cuando ya están grandecitos, hermanos, no es suficiente dar la instrucción, una orden, no es suficiente. Ya Dios les ha dado otras capacidades que se han ido desarrollando poco a poco. Y es natural que usted tenga que trabajar otras áreas. Lo debes de guiar ahora en un camino donde ella está descubriendo el mundo y descubriéndose a sí misma como persona. Las niñas se van descubriendo a sí mismas como mujeres, los varones se van descubriendo a sí mismos como hombres. Y eso es un proceso que va en avance, no se detiene. Tu trabajo ahora es, con la palabra de Dios, con la experiencia, con la sabiduría que Dios te ha dado, es guiarlos. Tú debes pastorearlos, enseñarles, debes amonestarles, debes de corregirles, pero enfocado en el corazón, no en los actos. ¿Qué sucede cuando yo como padre, con un jovencito, simplemente me concentro en la instrucción? Por ejemplo, yo le doy una orden, por favor, vaya a barrer. Y él no lo hace, ella no lo hace. Entonces, cuando yo me concentro solamente en la instrucción, mire, yo le dije a usted que barrió y usted no obedeció. ¿Cómo se llama eso? Eso es pecado. Venga, o sea la faja. Cuando yo hago ese proceso con el joven, no estoy tratando con el corazón, solamente con el acto. No estoy tratando con el corazón. Es diferente cuando son niños de 6 años, 7 años para abajo. Ahí el niño se va a mover simplemente por una motivación, lo que él quiera, o lo que diga mamá o papá. Entonces ponemos la base y el hábito de la obediencia inmediata. Cuando es un jovencito, entonces yo debo de tratar con las razones y debo de tratar con su alma. Venga acá, ¿qué pasó? Yo lo mandé a usted a hacer a barrer. ¿Qué sucedió? No, que yo me puse a hacer otra cosa. Entonces, mi hijo, ¿tú estás viendo la manera en cómo tú estás actuando? Es decir, tú estás colocando en segundo lugar la instrucción que yo te di. Y tú estás colocando en primer lugar tus deseos. Yo tengo, hermanos, que explicar, hablar, porque él tiene que entender lo que está haciendo. Él tiene que entender lo que está haciendo. Ahora él se ve más grande, ella se ve más grande y cree que por la edad ya es igual a mamá, ya es igual a papá. No. Usted continúa bajo mi autoridad. Y usted tiene que entender que, ¿qué dice Efesios 6? Y yo a mis hijos, hasta los grandes se los recuerdo. Se los pregunto. Y sigo tratando con su corazón. Mi hijo, eso es desobediencia. Y tú lo conoces. Debemos de trabajar con el alma de ellos, porque los estamos pastoreando, ayudándolos a aprender, a discernir. Les estamos ayudando a tener sabiduría. Ya yo a mi hija mayor le he dicho, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios del necio? Aquí dice en Proverbios que la faja, los azotes, es para la espalda del necio. Y se lo he dicho claramente. Cuando tú eras pequeñita, yo usé la faja. Pero si ahora ya en tu juventud,
tú vas a ser necio, entonces yo voy a seguir usando el mismo principio, porque la palabra de Dios no ha cambiado. Quien debe de cambiar la actitud eres tú. Ahora, ve a ver qué dice la palabra de Dios en cuanto al sabio. Hermano, y lo pongo a comparar, porque estoy hablando ya con una persona que va a un proceso de crecimiento, con entendimiento, y le hago una comparación. ¿Qué sucede con el sabio? Proverbios capítulo 1, cuando se le amonesta al sabio, es más sabio. ¿Qué tú quieres? ¿Ser más necio o más sabio? ¿Cuál es la conclusión? Y le digo a ellos, dime tú, ¿cuál es la conclusión del más necio? ¿En qué termina? En fajazo. Y el más sabio, en más sabiduría. ¿Qué camino quieres elegir? Dímelo ahora para yo saber. Porque yo voy a actuar de acuerdo a esa decisión que tú estás tomando. Hermano, y tenemos que hablar, tenemos que pastorear con sabiduría, dale discernimiento, piensa las consecuencias. Y ahí pondré ejemplos. Este proceso de pastoreo es una interacción más rica que simplemente decirle a tu hijo qué hacer y qué pensar. Cuando eran niños pequeñitos, le dábamos instrucción, le decíamos qué hacer. Le decíamos qué pensar en las cosas que ellos aprendían. Pero ahora cuando están jovencitos, nosotros estamos involucrados, invirtiendo nuestra vida, nuestro tiempo, en tener una comunicación abierta y honesta, mostrándole el significado de las cosas, los propósitos que cada cosa tiene. No solamente son direcciones, comandos, órdenes, sino direcciones que van a revelar el corazón mismo de Dios a través de su palabra. Vamos a estar ahora impartiéndole a ellos valores. Vamos a estar impartiéndole ahora a ellos principios de sabiduría. A través de la palabra, de nuestra palabra, pero también a través de nuestro ejemplo. Cuando yo le digo a mi hijo o a mi hija, usted haga tal cosa y mire cómo se hace. Yo le voy a dar mi ejemplo. Tiene que pedir perdón a su hermano, pero habrá un momento en que yo voy a pecar y ahí será un excelente ejemplo natural, normal, sin planificar, en el que yo voy a demostrarle cómo se pide perdón. Porque, amados hermanos, el principio debe de estar acompañado del ejemplo. Pero no es un ejemplo donde yo le digo, se limpia así. No, es un ejemplo de mi vida personal, de mi vida práctica. Donde yo le muestro que lo que yo le estoy enseñando, yo también lo practico, yo lo hago. Yo te lo enseño porque yo lo hago. Yo te mando a ser honesto porque yo soy honesto. Es decir, que ahora está ligado todo. Está unida la enseñanza a mi propia vida. Y a un ejemplo más cercano para ellos. Recuérdense que estamos guiándolos en un crecimiento, en un desarrollo. Y le vamos a impartir valores. ¿Cuáles son los valores que tú tienes como creyentes? Esos valores como creyentes tú los tienes que vivir, practicar. Si tú dices que la iglesia es un valor para ti, porque a través de ella Dios te alimenta, Dios te da crecimiento, tú sirves a los demás, tus hijos tienen que verlo en la práctica. Si no lo ven en la práctica, entonces o la iglesia no es eso, o papi o mami es un hipócrita. Hermano, ellos van a llegar a sus conclusiones. Ellos van a llegar a sus conclusiones. Por lo tanto, miren lo que dice Proverbios 13:20. El que camina con los sabios llegará a ser sabio. El que camina con los sabios llegará a ser sabio. Y nosotros debemos ser esos hombres y mujeres sabios
que guían a los hijos por el camino de la sabiduría. Guiamos a nuestros hijos por el camino del temor de Dios. Guiamos a nuestros hijos, pero ya no como aquel que está cargando a un muchacho, a un niño, sino como aquel que anda con otro casi de su mismo tamaño, porque es un jovencito y va creciendo, pero ahora lo vamos guiando, mostrándole el camino y hablándole en el camino y dándole valores para su vida. Como un padre sabio, tu objetivo no es simplemente discutir, sino demostrar la frescura, la vitalidad de una vida íntegra hacia Dios y tu familia. Ahora tú le vas a mostrar una vida íntegra, una vida llena de Dios. Ellos ahora pueden compararte a ti con los muchachos de la calle, con los hombres de la calle. Pueden compararte a ti con otros cristianos, porque su intelecto, sus capacidades han aumentado, hermano. Por lo tanto, tú ahora eres un guía, un pastor en el camino. Ya tú no simplemente lo estás cargando, como cuando eran unos bebecitos. Ahora ellos van al lado tuyo, hermano. Ellos van al lado tuyo. Y tú le vas a decir, hermano, mi hijo, vamos a tomar esta decisión por esto. Mire, en otro lugar ha pasado esto. Y lo sabio es esto. Dios lo dice en su palabra, mire. Y queremos la bendición del Señor. Yo le estoy mostrando cómo vivir. Porque le llegará el tiempo, hermano, en que serán jóvenes adultos que le va a tocar tomar sus decisiones. Y ya no tendremos el mismo efecto que tenemos hoy sobre ellos. Tus hijos deben de entender, el enfoque central de la educación de los hijos es el Evangelio. Tú necesitas dirigir no simplemente la conducta de tus hijos, sino las actitudes de sus corazones. Tú necesitas mostrarles no solamente el qué de su pecado y el fracaso, sino el por qué, las razones de sus actos. Tus hijos no solo necesitan desesperadamente el qué externo de lo que hicieron mal, sino también el por qué de lo que hicieron mal. El por qué. ¿De dónde viene ese acto tuyo? No, porque yo quería hacerlo. Hay algo más de que yo quería hacerlo. Bueno, yo miré a una amiga mía y me dejé llevar de ella. Entonces tú seguiste el mal ejemplo. Hay, hermanos, razones en el corazón, que cuando usted comienza a hablar al corazón de ellos comienzan a abrirlo y a demostrar las razones. Entonces ahí tú tienes una oportunidad para decirle, mi hijo, esto está mal, esto está bien. Que dice la palabra de Dios. Los debes ayudar cuando tus hijos son jovencitos a ver que Dios trabaja de dentro, en primer lugar, hacia afuera. Dios trabaja primero en el corazón. Por lo tanto, tu objetivo en la paternidad no puede ser simplemente lo que tus hijos hacen de forma externa. Tú debes de estar mirando el corazón, lo interno de tus hijos. Trabajar allí. Y ahora, hermanos, voy a cerrar con una breve explicación, porque quiero que se siga dándole forma en tu mente y en tu corazón nuestro nuevo enfoque, porque va a ser un enfoque sobre el trabajo o el tema anterior que vimos en los mensajes del libro Para entrenar a un niño. Ahora vamos a estar trabajando sobre un segundo enfoque, en una segunda etapa. Una explicación. En esta etapa en que el niño ya puede comprender ideas y se convierte en un joven, donde pueden entender enseñanzas más profundas, entonces comenzamos a guiarlos para que nos vean como un ejemplo cristiano a seguir en la vida diaria. Oiga bien, seguimos instruyéndolos, igual que la primera etapa. Seguimos amonestándolos,
igual que en la primera etapa, prohibiéndole cosas. Y cuando sea necesario, por su terquedad o necedad, usando la faja. Seguimos alabándolos por lo bueno, pero el enfoque en nosotros es ser ahora el modelo de un hombre, una mujer de Dios, obediente a Dios, obediente a Cristo, obediente al Evangelio. Y ese enfoque sobre el Evangelio y ser el modelo es para guiarlo por el camino de la sabiduría, introducirlo con sabiduría y gracia a la verdad, al Evangelio mismo. En este enfoque nosotros vamos a tratar con el corazón. Sus actos son una luz que te dice algo está pasando adentro, en el corazón. Lo que hizo, lo que dijo, lo que no hizo. Es una luz que te dice algo pasa en el corazón, algo sucede adentro. Trabaja con él, pastoréalo. Tus hijos deben internalizar ahora el Evangelio. El mensaje del Evangelio debe ser llevado al corazón. Cada hijo en un hogar cristiano, en algún punto de su vida, va a examinar el Evangelio, va a examinar, hacer preguntas sobre ti y sobre tu vida. Te va a hacer preguntas. ¿Cómo tú lo hiciste, papá? ¿Y qué tú hiciste, mami, con esto? Mami, ¿tú algún día desobedeciste? ¿Tú hiciste, algún día te dieron una pela? ¿Algún día y va a comenzar a hacer preguntas? Porque está llenando una base de datos en su mente y su corazón. Él está visualizando el proceso tuyo como cristiano. Entonces, amados hermanos, el Hijo sostiene las verdades del Evangelio en un brazo y las lleva en una mano, pero es de Él el tomar la decisión de hacerlas suyas o separarlas. Será de él, de ella la decisión. Porque mientras estuvo pequeñito, tú lo instruiste, lo guiaste, le enseñaste. Pero ahora en este estado de juventud y de crecimiento, él tiene las verdades en ti y si las puede ver claramente por tu buen ejemplo, qué bendición. Él va a tomar una decisión. Si sigue el ejemplo de mami o de papá, que es creyente y que ama a Dios, y veo cómo Dios está con él y le bendice, o sigo el ejemplo del mundo y me separo de ese ejemplo para tener las consecuencias del mundo, el juicio, la ira, la muerte. Entonces, esas cosas están delante de él, hermanos, y por eso estamos pastoreándolo, guiándolo, siendo luz. El padre tiene una oportunidad maravillosa de ayudar a sus hijos a contestar con honestidad las preguntas acerca de la fe. Tiene la oportunidad de hacer suya la respuesta de la palabra. El jovencito puede hacer suya la respuesta de la palabra o desecharla. Los padres tenemos la oportunidad con nuestro ejemplo y con nuestra vida cristiana de demostrarle que se puede caminar en este mundo, un mundo idólatra, un mundo ateo, un mundo perverso. Se puede caminar con el Señor. Mira mi ejemplo. Yo soy un hombre pecador, pero Dios está conmigo. Mi fe es real. Hermano, nuestra fe, mientras más real sea para nuestros hijos, va a ser más claro el ejemplo que ellos necesitan seguir. Cuando vean que somos cristianos fieles, hermanos, para ellos será más claro el testimonio. Pero, si nosotros actuamos como impíos en la casa o en la calle y como cristianos en la iglesia, ellos también se van a dar cuenta. Y ellos dirán, o mi papá no es cristiano, mi mamá no es cristiana, o esto
es hipocresía. Y terminarán, hermanos, apartándose del Señor, o terminarán teniendo un muy mal testimonio del Evangelio. Cuando nosotros como padres le damos un buen testimonio de la fe y le damos la respuesta, no solo en palabras, sino también en nuestro ejemplo de vida, entonces nuestros hijos comprenderán mejor el Evangelio. Y el Espíritu de Dios tomará las Escrituras y el Espíritu de Dios tomará el ejemplo de sus padres para hablarle a ellos. Recuerde, la salvación no le pertenece a usted, es Dios que la da. Pongamos ese balance claro. Es Dios que da la salvación. Pero nosotros como creyentes tenemos un testimonio que dar, una responsabilidad, no solamente al mundo, sino aún a nuestros hijos. No solamente al mundo, sino en nuestro hogar también. Somos pastores de nuestros hijos y nuestro enfoque a partir de ahora, en que está en un proceso de madurez, será pastorear el corazón, enseñarles, guiarles a la fe, con nuestro ejemplo, con las palabras, con el testimonio, instruyéndole, amonestándole, corrigiéndole, conforme a todo lo que hemos estado hablando. Pero, amados hermanos, que Dios nos ayude para poder entender que jóvenes necesitan un enfoque diferente para poder tratar con el corazón de ellos. Vamos, hermanos, a orar para que pasemos al receso y que Dios fije estas verdades en el corazón y las próximas enseñanzas que vamos a estar viendo más adelante.